Buenos días, muchas gracias. Bueno, después de hablar un sinnúmero de temas muy inherentes a todo lo que es, que nosotros como ginecólogos siempre denominamos el gran médico, y el gran médico siempre va a ser un internista, porque es la persona que de una u otra manera engloba de una manera muy completa, pues todo el entorno de lo que de una u otra manera nosotros somos y nos expresamos fisiológica y fisiopatológicamente. Pero resulta que hay variantes o expresiones normales que de una u otra manera pueden alterar toda esa fisiología. Y una de esas definitivamente es nuestra mujer embarazada. Entonces, eh, hablar de morbilidad materna extrema hoy en día es estar in, porque es que nosotros tenemos que saber de todo como médicos que estamos en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo como tal. Entonces, uno tiene que preguntarse qué es lo que está haciendo. Entonces, ¿dónde estamos realizando nuestra labor? ¿Dónde? ¿Qué responden ustedes? ¿Dónde están haciendo su labor, su trabajo? Para responder a eso, ¿dónde nos ubicamos en el espacio? ¿En qué espacio estamos? No se ubican todavía. Eh, ¿Dónde nos ubicamos en el tiempo? ¿En qué año estamos? ¿En qué empresa trabajamos? ¿En qué parte del tiempo realmente nos estamos desenvolviendo? Y la pregunta es, ¿cuánto llevamos haciendo lo mismo? Porque muchas veces uno hace siempre una acción que obviamente tiene una repercusión y la pregunta es, todo eso que yo estoy ubicado en un entorno, ¿realmente para dónde va? ¿Cuál es la importancia de lo que estoy haciendo? Porque muchas veces uno se tuneliza y uno ve el paciente directamente y uno ve lo que estoy haciendo, pero uno en algún momento sacamos la cabeza y miramos, bueno, ¿qué impacto está teniendo esto que yo estoy haciendo acá? Y aquí es donde aparece el talento humano en salud, que somos todos nosotros. Y estamos en ese mar, por allá una colega dijo, disperso, abundante, concentrado. ¿Realmente para dónde va ese talento humano? Ese talento humano es la base fundamental de todo lo que al final expresamos nosotros en salud. Y bueno, y al principio les hablé de morbilidad materna extrema y de la materna y que, bueno, definitivamente el impacto es muy diferente, sí. ¿Qué es morbilidad materna extrema? La Organización Mundial de la Salud define la morbilidad materna extrema como un estado en el cual una mujer casi se muere, ¿cierto? Pero sobrevivió a una complicación ocurrida durante el embarazo, el parto o dentro de los 42 días de la terminación del embarazo. No, sí, todo el mundo nos vamos a morir y eso es una condición y es lo que uno tiene asegurado. Los gringos dicen los impuestos y la muerte, eso lo tienes tú en el bolsillo, ¿cierto? Pero hay unos intolerables en salud que de una u otra manera son transversales y la pregunta es qué puedo hacer yo para intervenir eso y todo al final puede pasar y seguramente muchas maternas desafortunadamente van a morir, pero ¿sabe qué pasa? Que muchas veces, y por no decir siempre, cuando analizamos la muerte de una materna, nos damos cuenta que algo no hicimos bien y que casi siempre esa situación fue evitable y que es una vergüenza para nosotros como sociedad que estemos haciendo muchas cosas bien, pero que nuestras maternas y nuestros niños se mueran. O sea, yo siempre le digo a mis alumnos, ¿a ustedes les parece que Colombia es un país desarrollado? Pues cierren los ojos, imagínense la bahía de Biscayne, imagínense el Buenavista. Esa vaina es casi igual. Pero aquí tenemos estos indicadores y estas expresiones en resultados en salud que no nos acompañan. Entonces, definitivamente no estamos dentro de ese entorno como tal. Pero fíjense que la morbilidad materna extrema, y usted dice, ya se pasó a hablar de muerte. La morbilidad materna extrema es ese punto final donde esa materna se complica y gracias a lo que pudimos haber hecho antes, durante o después de su entorno de atención del parto o su finalización de su evento obstétrico, la jalamos de esos entornos de muerte y no se murió, ¿eh? Pero fíjate que se lleva hasta los 42 días después de ese evento obstétrico, llámese parto, cesárea, aborto, ectópico, como tal. Entonces, ya nos ubicamos, ¿cierto? Eso es morbilidad materna extrema, es algo que no
debe pasar que termine en una muerte materna, es algo que todos estamos involucrados y que definitivamente nos va a expresar como una mejor sociedad. Dicho eso, hay un protocolo de morbilidad materna extrema en nuestro país, que está acá. Aquí está el código QR, si lo quieren bajar, bájenlo, para que lo tengan. Y ahí habla de cómo nos entramos a organizar. Y yo siempre he pensado que nosotros los seres humanos aprendemos muchas cosas y hacemos muchas cosas. Y bueno, con todo el respeto y la venia, la mujer siempre dice, yo puedo hacer más de 2 cosas al mismo tiempo y tú como hombre no lo puedes hacer. La verdad es que tiene más o menos razón. Pero pensemos que tenemos que aprendernos nada más 3. Y 3 grandes patologías que si las aprendemos a manejar, podemos seguramente tratar bien una paciente dentro de un entorno de morbilidad materna extrema y evitar que se muera. ¿Y cuáles son esas 3 patologías? Hipertensión, sepsis y hemorragia. Y fíjense que nada más son 3. Con que nos sepamos, yo sé que el libro de Harrison es una cosa inmensa, y por adelante y por atrás, y tenemos muchas cosas, y la gran mayoría de todo lo que lleva el entorno de la fisiopatología de nosotros como seres humanos, la verdad que no lo sabemos. Pero en morbilidad materna extrema no es que sea fácil, son de las 3 situaciones o entornos o entidades más complicadas que nos llevan al reto a nosotros como ginecobstetras, pero son hipertensión, sepsis y hemorragia, que de una u otra manera impactan toda la fisiología del cuerpo, expresándose en una falla cardiovascular, renal, hepática, cerebral, respiratoria y necesidad de procedimiento quirúrgico. Y fíjense que estoy hablando de atrás para adelante en cuanto a los criterios de inclusión, porque al final un paciente, una pacientica que te haga una preeclampsia, eclampsia, cualquiera de las 2, y que tenga cualquier tipo de disfunción adicional, va a dar severidad. Y está demostrado a nivel nacional e internacional, como dicen por ahí, que la persona que tenga más de 3 a 5 criterios de inclusión, la posibilidad de muerte ya es más del 80%. Entonces fíjense que muchas veces tenemos la señora que nos convulsionó y que se recuperó de la convulsión y que la vemos y hablamos y señora, no, bien, no, ya, no, ¿te acuerdas? No. Y viene en los laboratorios y tiene las transaminasas elevadas, tiene la creatinina elevada, y uno comienza a rascarse la cabeza y dice, ya habla, ya está todo, pero la señora está mal, está complicada. Y ahí es donde aparece esa otra situación de nuestras maternas, que muchas veces pasa eso. La señora con la hemorragia, y uno le levanta la sábana, ¡ay, Dios mío, aquí hay como 2 litros de sangre! Y la señora le dice, doctor, ¿y cuándo voy para la casa? Y yo, carajo, ¿cómo va a ser? La capacidad de disimular o de no expresarse en su economía, su entorno severo que la tiene al borde de la muerte, muchas veces a nosotros como médicos nos tranquiliza. Y nos tranquiliza obviamente de manera inadecuada porque la señora realmente no está muy bien. Y recordando, como les dije inicialmente, son trastornos hipertensivos, la sepsis y la hemorragia obstétrica, la que nos llevan hasta el límite de entender y comprender que aquí ubicándonos en estas 3 entidades nosotros podemos ser capaces de jalonar a una señora que se nos puede complicar dentro del entorno de su embarazo, parto y puerperio. Y les aseguro, y cuando hablamos de tiempo, que es el que nos, pues yo diría que es el bien más preciado que nosotros tenemos y que nos lo gastamos de cada rato y en constante momento y cada vez tenemos menos tiempo. Pero una complicación de una embarazada, por ejemplo, de una hemorragia obstétrica, en 1 hora está muerta. En 10 minutos, si la señora sigue sangrando, yo tengo que haber decidido haberle colocado un balón intrauterino. A los 20, un traje anti-shot. Y a los 40, si no me ha servido nada lo que he hecho, yo debo estar en el quirófano haciéndole una histerectomía. Así de sencillo es. Entonces, como siempre, lo complicado de la historia es llegar tarde al baile. Cuando uno encuentra a todas las parejas bailando con el que es, y uno dice, ¿y yo con quién engancho? Estoy perdido. Si yo llego tarde al baile, en una paciente con una hemorragia, voy a encontrar una señora que está a puertas de morirse o seguramente está muerta como tal. En la sepsis, bueno, hablarle de sepsis a ustedes sería, bueno, cuando hay pues el doctor Emilio y pues, no, Herrán, sepsis, no, ¿sabes qué? En sepsis y en obstetricia no tenemos nada claro.
Lo que sí sabemos es que mata a las señoras. Lo que también sabemos es que hay que colocarle antibióticos antes de los 40 minutos. ¿Cuál? El que tengas a la mano. Y que tenemos que tratar de documentar el caso y rescatar a mi paciente. Porque una paciente que entre en un deterioro funcional, rescatar a una embarazada o en el entorno del embarazo es un 40% más difícil que un paciente fuera del embarazo. Entonces ahí es donde se va dando cuenta ustedes que tratar a una embarazada con sepsis o con hemorragia no es igual que tratar cualquiera de nuestros pacientes. Y de último dejé a la preeclampsia, que es el 70% de la mortalidad materna extrema en Colombia y en el mundo. La primera causa de muerte materna en Colombia y en el mundo. Es el cuco. Aquí en hipertensión inducida o asociada al embarazo, nadie tiene la última palabra. Pero sí hay tres cosas claves que hay que hacer en preeclampsia. Evitar que la señora me convulsione, bajarle la presión y terminar el embarazo. Porque es una hipertensión inducida, producida y generada por el embarazo. La situación es, ¿cuál es el entorno? ¿Cuáles son las situaciones? ¿Cuáles son dónde es el sitio ideal para yo interrumpir un embarazo, una preeclampsia? Bueno, claro. Pero es importante primero darnos cuenta que la señora nos puede hacer una preeclampsia y para eso existen un sinnúmero de situaciones de intervención y prevención desde la parte ambulatoria. Y cuando la señora nos aborda en los servicios de urgencia, yo tengo que bajarle la presión, evitar que me convulsione y terminar el embarazo. Fíjense que esas tres grandes cosas, que no he pasado de tres cosas en cada una de las tres grandes patologías, usualmente no las hacemos bien. Y usualmente nos queda faltando alguna cosa. No, que le coloqué el sulfato y también le coloqué Valium. No tiene por qué colocarle otra cosa, es sulfato. La primera droga, la droga de lesión en la preeclampsia severa es el sulfato de magnesio, y la segunda el sulfato y el tercero el sulfato. Cualquier otro anticonvulsivante es totalmente coayudante, pero muchos de esos coayudantes que a veces creemos que pueden funcionar, no puede producir una depresión respiratoria, como por ejemplo, y no controlando la señal. Y sobre todo que el sulfato es mejor en la eclampsia. Entonces no inventemos, ahí está el sulfato. Ahí está el labetalol, ahí están los líquidos y ahí está el laboratorio para tratar de documentar el caso. Pero sigamos avanzando. Mire, y ya esto yo creo que me chivié y desafortunadamente, ¿qué quiere decir esta diapositiva? No quiere decir más nada que entre más pobres seamos, más posibilidades de que yo me muera dentro de un embarazo, parto y puerperio. Y eso es una realidad de vida. Porque los entornos de salud y los condicionantes transversales de calidad de la misma, desafortunadamente impactan en la posibilidad de que una señora, una de 54 en África se me puede morir, una de 180 en Latinoamérica y miren ya en Europa. Ahí lo único que hay es mejora de calidad de vida y obviamente va de la mano con los ingresos de nuestros pacientes. Este es el contexto de la morbilidad materna extrema y a mí me gusta esta diapositiva porque es que uno se escandaliza con la mortalidad, y a quién no nos asusta los muertos, claro, Dios mío, se murió. Pero resulta que antes seguramente pasaron muchas cosas que de alguna manera no se lograron avistar, no logramos identificar y seguramente no pudimos intervenir. Y ¿saben qué? El tiempo, no se les olvide el tiempo. ¿Qué tiempo casi no tenemos cuando una paciente les llega con una complicación obstétrica severa? Por lo tanto, no subestimar jamás una embarazada dentro de cualquier complicación que tenga. Y sobre todo, en aquel momento en que podamos predecir de alguna manera lo que va a pasar. Miren que ha sido la necesidad como país de disminuir la mortalidad materna y definitivamente de disminuir la morbilidad materna extrema, y está incluido dentro de los objetivos del desarrollo sostenible, y como tal la meta a nivel mundial es disminuir a 70 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, y Colombia está metido en la posibilidad de que sea a 32 por cada 100.000 nacidos vivos. ¿Qué es eso, ese número? Es la razón. La razón se expresa por cada número de nacidos vivos que ocurre un evento, en este caso por cada 100.000 nacidos vivos. Nosotros veníamos como bien a nivel país, pero el COVID, como todas las cosas, nos destruyó lo que veníamos haciendo y echamos para atrás más o menos 20 a 25 años. Esto lo único que quiere decir es que, bueno, aprendimos del COVID, aprendimos que las embarazadas eran una población vulnerable, aprendimos que el COVID mataba a las embarazadas
y las embataba por la vía de la coagulopatía y la preeclampsia, y de eso no vamos a hablar ahora, pero muchas de las cosas que dejamos de hacer y que veníamos haciendo, ¿sabes qué? No las volvimos a hacer. Y por eso es que hoy, más o menos en nuestra época post-COVID, todavía se siguen muriendo las embarazadas. Esa es la verdad. Y miren el incremento de la morbilidad materna extrema, como se ha expresado a nivel nacional, y definitivamente 21, 20, 21 y 22, bueno, 22 porque obviamente el año no se ha acabado, pero esto va para arriba. Esto va para arriba. Y por eso les preguntaba al principio, bueno, ¿y dónde estamos? Estamos en Mi Rey PS. ¿Qué hacemos en Mi Rey PS? El 55% de las actividades que se hacen en Mi Rey PS es atención de embarazadas, ¿cierto? ¿En qué año estamos? Estamos en el 2022. ¿Y quién es el talento humano que interviene en todas esas pacientes? Pues nosotros. Entonces, esa es nuestra ubicación geoespacial en lo que estamos haciendo, que somos el talento humano y que realmente estamos interviniendo, ¿cierto? La razón de mortalidad materna, y miren que hubo una mejora durante los últimos años, incluso hasta el 2017, 2018 bajó, pero cuando apareció el COVID se disparó. Incluso nosotros en Barranquilla logramos tener desde el año pasado hasta la mitad de este año una época de más o menos 328 días donde no tuvimos un caso de muerte materna, cosa que no pasaba aquí hace más o menos 22 años. Y después nos aparecieron los casos que nos atropellaron fuertemente y nos dimos cuenta de que seguramente no estábamos preparados para sostener eso en el tiempo, pero desafortunadamente uno aprende, y como dicen que la letra con sangre pues es la que más fácil se le queda a uno, y estamos en eso. La morbilidad materna extrema, nosotros estamos por acá, ¿cierto? Que es una incidencia intermedia, porque a pesar de eso tenemos una expresión importante, pero no somos demasiado severos como tal. La mortalidad, estamos acá, que también es una zona intermedia, ¿cierto? Y la mortalidad perinatal, que no nos podemos olvidar del producto de la gestación, que es el bebecito, también tiene una expresión importante y que desafortunadamente son momentos de intervención que estamos trabajando. Pero el resumen de aquella diapositiva es esta. Este es país que morbilidad materna extrema se expresa por cada 1000 nacidos vivos, y la razón actualmente, al último boletín epidemiológico, está en 51.2, y esta es la razón de mi red. Estamos más de 3 veces. Entonces quiere decir que de esos 9,000 y pico nacimientos que se dieron el año pasado, se dio dentro del entorno de una morbilidad materna extrema elevada. O sea que muchas de nuestras pacientes están llegando muy complicadas a nuestro servicio de urgencia. Muchas de nuestras pacientes de pronto dentro de la atención se están generando morbilidades maternas extremas. Conclusión, nosotros estamos jugando con candela, y que esto definitivamente lo único que nos aterriza a que se den cuenta de que algo estamos haciendo bien, sí, pero el entorno es peligroso, porque no tenemos una población sana donde estemos interviniendo. Y mortalidad materna más o menos se define como alguien que se muere dentro del embarazo, parto y puerperio hasta los 42 días después del evento. Mortalidad materna temprana. Y la tardía se lleva hasta el año. E incluso hoy en día se está hablando hasta de 4 y 5 años más allá, donde la señora que quedó con una morbilidad dentro de su parto, pues después tuvo una complicación generada por el mismo y que obviamente la arrastró desde ese evento obstétrico, ¿cierto? Y mortalidad materna, ¿cómo vamos nosotros? Nosotros este año tenemos, bueno, aquí está hasta el mes de septiembre, nosotros tenemos 1, 2, 4 casos este año. Nuestra razón de mortalidad materna está en 55.42 y la nacional está en 39.7. A la fecha llevamos 7.217 nacimientos y a nivel país van 499.135 nacidos vivos. Han nacido casi medio millón de personas en nuestro país a la fecha. Y nosotros hemos contribuido en Barranquilla con 7.217. Bastante gente, bastante gente. Pero fíjense que la razón de mortalidad materna, comparado con el número de nacimientos, nos castiga, y nosotros en este momento estamos pasados con respecto a lo nacional, porque hemos acumulado 4 casos de muerte materna temprana, que todos tuvieron un entorno de morbilidad materna extrema. Estas son las causas que han ocurrido en los últimos años, ¿cierto? Porque se asocian cuando son de origen obstétrico y cuando son de origen no obstétrico.
Eso a la larga, en una muerte materna temprana, lo que nos sirve es para mirar cuál de los componentes de una u otra manera se afectó y de pronto determinar las causas. Pero como dicen por ahí, de una u otra manera, la que se murió fue la señora. Así sea la causa, si va por algo obstétrico o no algo obstétrico, nosotros debimos haber tenido algún tipo de intervención y seguramente pudimos haberlo evitado. Pero realmente, ¿qué hemos hecho y qué hemos trabajado? Porque nosotros cumplimos 5 años el otro mes, el primero de estar trabajando como mi red. Y miren la razón comparativa en morbilidad materna extrema. ¿Qué quiere decir esto? Que ha aumentado, que tenemos más pacientes mórbidas, más pacientes complicadas. Pero aparece otro indicador, que es el índice de letalidad. Ajá, y esa otra vaina que viene a hablar usted, ¿qué? Letalidad, ¿qué es? Es el número de pacientes que se mueren por cada 100 casos de morbilidad materna extrema que estoy viendo. Entonces, a pesar de que la morbilidad materna extrema creció, la letalidad ha ido bajando. Entonces, ¿sabes qué? Hemos aprendido a intervenir la morbilidad materna extrema y hemos evitado que nuestras maternas se estén muriendo. Y fíjense que los valores serían valores bajos menores de 1,3. Nosotros no llegamos ni siquiera a 1. Pero bueno, eso con 4 casos de muerte materna no nos deja muy tranquilos en lo absoluto. Y bueno, esa es la comparativa de morbilidad materna extrema expresada y de mortalidad materna en los últimos años. O sea, a la larga nosotros a este momento hemos disminuido casos de muerte materna. Existe un plan de aceleración, porque es aceleración, porque la idea es que nosotros lleguemos a esa meta de 33 por cada 100.000 nacidos vivos de nuestra razón. Ese plan de aceleración que arrancó con este gobierno nos obliga a incrementar todas las acciones de intervención para disminuir esos eventos de muerte materna como tal. Dado que la muerte materna, como les dije en un principio, es algo catalogado como inaceptable y totalmente evitable en la gran mayoría de los casos. Ese plan de aceleración tiene seis brazos, en el cual uno garantiza la autonomía sexual y reproductiva de las personas, fortalece las redes sociales y comunitarias alrededor de la salud en salud sexual y reproductiva, ¿cierto? Con perspectiva intercultural y de género, mejora el acceso efectivo a las intervenciones descritas en la RIAN, que es la ruta de intervención de materno-perinatal, desarrolla y fortalece capacidades técnicas para la gestión y atención de las emergencias obstétricas y complicaciones del recién nacido. Y entonces todo el mundo dice, esto es lo que me toca a mí. No, a nosotros nos toca todo. ¿Por qué nos toca todo? Porque nosotros somos seres integrales. Fortalece la gobernanza y el seguimiento a la implementación del plan de aceleración. Y esto es muy importante, porque la gobernanza quiere decir que debe haber una persona líder que sea capaz de aglutinar toda esta información. Y establece estrategias de información y comunicación, que es lo que estamos haciendo acá. Yo aquí le estoy presentando el plan de aceleración de la disminución de la mortalidad materna en Colombia, el cual se debe sostener en el tiempo porque, vuelvo y les digo, tenemos todas las condiciones, pertenecemos a los países de la OCDE, donde somos el que estamos de último, pero pertenecemos. Y eso quiere decir que al pertenecer a esa élite no tenemos que tener las razones de mortalidad materna que tenemos actualmente. Y rutas, todos los colores y sabores, y aquí nos ubicamos como tal nosotros en la ruta materno-perinatal. ¿Y qué tiene que ver la ruta materno-perinatal? Donde ella es la que se encarga de darnos las acciones y los lineamientos para intervención que al final lleven a una verdadera disminución de lo que les estoy hablando, que son la muerte materna. Y para eso existe una resolución que está desde el año 2018, que es la 3180, ¿cierto? 3280. Entonces, esta resolución enmarca todo lo que ustedes y cada uno de nosotros estamos haciendo seguramente en nuestros trabajos cuando vez que intervenimos una materna. ¿Y qué hacemos con ella? Reconocemos sus derechos, la debemos captar temprano al control prenatal, debemos clasificar y atenderla según su riesgo. Y aquí quiero hacer un pequeño freno, donde nosotros tenemos una gran dificultad y una gran debilidad en identificar los riesgos de nuestras maternas. ¿Y saben por qué lo tenemos? Porque nos pasamos por alto, no hacemos la historia clínica completa, no evaluamos el riesgo completo de nuestras maternas y creemos que es una población general igual a cualquier persona. ¿Y saben qué? No. Aquí es un punto crucial donde cualquier médico en nuestro país debe determinar el riesgo de una mujer que esté embarazada o no.
pero sobre todo obviamente en la población gestante. Por eso es que yo a veces no entiendo cómo en un servicio de urgencia llega una señora con dolor, con sangrado o con cualquier otra cosa en edad fértil y no averiguan si está embarazada. Eso es lo primero que yo tengo que preguntarme. Señor, ¿y usted estará embarazada? No, le hago una prueba. Ya. O sea, porque una cosa es lo que me dice y otra cosa es lo que yo logro evidenciar. Y es que en ese punto es importante. Nosotros los médicos no debemos suponer cosas. Nosotros tenemos que evidenciar cosas. Por eso estamos en el siglo que estamos, no para que creamos y miremos y supongamos, no. Es para que evidenciemos lo que estamos planteando. Referencia oportuna, atención segura y humanizada, atención del puerperio, asesoría y provisión anticonceptiva y lactancia materna. ¿Qué quiere decir eso? Que todas nuestras pacientes que egresan a nuestros servicios deben ir con un método contraceptivo, ojalá que sea de larga duración. Aquí van las intervenciones que hacemos, las colectivas y las intervenciones individuales. Y las intervenciones colectivas no va más de aquello de que nosotros hacemos de intervención propia en nuestra comunidad para fortalecer todas las acciones de autocuidado, porque es que el autocuidado se debe agenciar desde cada quien. Debemos tener a quien vamos a acudir para preguntar e indagar todo lo que queremos solucionar. Y las intervenciones individuales básicamente están enmarcadas en lo que nosotros acabamos de enunciar de acuerdo a la ruta. El compromiso al final es de todos los que estamos acá y tenemos que ser capaces. La pregunta es, ¿dónde estoy yo metido aquí? ¿Dónde me ubico yo aquí en esta intervención de ruta? ¿Y cuál puede ser mi atención desde la preconcepción, la interrupción del embarazo, control prenatal, curso de preparación para la maternidad, todas las acciones de intervención, la atención del parto, las emergencias obstétricas y tratar de devolver a esta paciente a la ruta de mantenimiento a la salud? Ese básicamente es el mensaje en el día de hoy. Yo pienso que lo ideal es que se concienticen, que entendamos y nos ubiquemos en el entorno actual de vida y de salud que está actualmente desarrollándose en nuestro país. Muchas gracias.